vámonos entonces a ver la interpretación desde la orilla política a esta noticia. Claro que sí, vamos a hablar justamente con el pacto histórico que respalda todo el proyecto político del presidente Gustavo Petro, y una de sus voces más destacadas en el Senado de la República es María José Pizarro. Bienvenida aquí a Sigla W, buenas tardes. Muy buenas tardes, Luz Adriana, a toda la mesa de trabajo, un gran abrazo, y a los oyentes, por supuesto, extensivo a ellos. Bueno, quiero preguntarle, retomando ese comentario de una oyente que dice que está feliz, ¿usted está feliz con esa elección? No, desde el pacto cerveza histórico. y costillitas. Sí, usted va a celebrar con cerveza y costillitas, pero bien, ¿cuál es la interpretación desde el pacto histórico respecto a esta decisión de Luz Adriana Camargo en medio de la renuncia también de Amelia Pérez, que incluso fue a Casa de Nariño a reunirse con el presidente Gustavo Petro? Pues bueno, lo primero es que no es una cuestión en este momento de que el pacto histórico esté feliz o no. Por supuesto que esto nos genera toda la tranquilidad, y yo creo que es el mensaje al país. Esa misma tranquilidad que sentimos en este momento, esta misma confianza que empezamos a recobrar con la elección de una nueva fiscal, pues por supuesto empieza a recobrarla también la ciudadanía colombiana, y es lo que yo creo es fundamental, que la gente tenga confianza en la justicia, que tenga tranquilidad, que veamos que se puede desatascar, que salimos de una interinidad absolutamente indeseable y por supuesto de unos años muy oscuros en la Fiscalía General de la Nación, y llega una persona que es completamente independiente, que es una persona autónoma, una mujer que tiene excelentísimas capacidades, que ha luchado en temas que por supuesto son de nuestro corazón. La parapolítica, es una mujer que ha investigado la parapolítica, que ha tenido logros muy importantes, condenas además de varios congresistas en nuestro país, pero que además ha liderado la lucha anticorrupción, no solamente aquí en Colombia, sino en otros países. Y yo creo que esos son temas que por supuesto son importantes para la ciudadanía, la corrupción, para nosotros la parapolítica, porque estamos hablando de un tema de verdad. Y yo no te podría... y por supuesto yo que tengo un padre asesinado precisamente por el paramilitarismo en esa alianza perversa con el Estado, pues por supuesto que lográsemos avanzar en el esclarecimiento a los graves crímenes por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en nuestro país, pues yo creo que sería absolutamente importante. Así que sí, yo creo que la gente tiene que sentir tranquilidad, recobramos esa colaboración armónica entre el gobierno y la justicia en beneficio de dos temas que hoy son trascendentales para la tranquilidad de la ciudadanía y de los colombianos y de las colombianas, que es la política criminal y la política de seguridad. Vamos a lograr avanzar si tenemos resultados en materia de justicia y si existe esa colaboración armónica. O sea que definitivamente yo creo que hoy todo el mundo se va más tranquilo a sus casas, sabiendo que tenemos estrategias que se podrán desarrollar, estrategias que en materia de seguridad son absolutamente importantes. Ella ha hablado de casi que una descentralización al interior de la Fiscalía para poder avanzar en los más de 2.8 millones de procesos que hay a nivel territorial y, por supuesto, la investigación en política criminal. O sea que, no, yo creo que ahí hay un parte de tranquilidad muy importante con una mujer independiente, autónoma, que va a poder garantizar lo que debe ser la justicia, que es esa balanza, ¿no? Es esa venda en los ojos, una balanza y la capacidad de impartir justicia. Del pacto histórico me voy al Centro Democrático a saludar al representante. Pero que no se vaya a la senadora María José, ¿no? Tenemos más preguntas para ella. Pero quiero alternarlo con su colega en el Congreso, Hernán Cadavid, representante de la Cámara del Centro Democrático. Buenas tardes. ¿Y qué opinión tiene respecto a esta elección de Luz Adriana Camargo? ¿Cómo toma esta elección? Representante Hernán. Andrea, Adelante. ahí me escucha, Juan. Adelante, sí. Bueno, Ahora gracias. sí, adelante. En este sentido, mire, varias lecciones deja este proceso de elección, más allá del hecho puntual al que ya me voy a referir también. Lecciones que no podrían volver a suceder en este país, del ataque institucional que se desarrolló desde el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, con sus agitadores de oficio contra la justicia y la presión institucional para una elección forzada de una fiscal en los tiempos que a él quería, y no en los que se toma la Corte normalmente, si uno mira los hechos antecedentes de lo que ha vivido este país. Segundo, aquí no puede volver a suceder una injerencia como la que se pretendió. Quedó claramente demostrado cómo esos colectivos digitales
perpetraron toda una estrategia de desprestigio y acoso. Al país no le puedo olvidar que fueron los pronunciamientos de la propia Corte Suprema de Justicia, no los de la oposición, los que advirtieron la forma en cómo estaban sometiendo con violencia política, verbal e inclusive contra las instalaciones del Palacio. Tercero, lo institucional y la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Era lo que tenía que pasar, dejar proceder a la Corte Suprema de Justicia para que tomara la decisión en los tiempos y formas que ellos correspondían hacerlo. Y fue lo que ellos siempre pidieron, pero aquí un sector político del país quiso hacer que la Corte procediera de manera diferente. Y sobre la persona de ella, simplemente dejar 2 o 3 mensajes que tienen que convertirse en alertas y que ella tendrá que demostrar en sus actuaciones institucionales si es capaz de tener la neutralidad y la capacidad institucional de adelantar y gestionar la fiscalía como corresponde, o si desmonta el manto de duda que cabe sobre ella, sobre su independencia y la cercanía con el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Aquí lo puntual es si ella tiene la capacidad de proceder como tiene que proceder, o se va a convertir en un apéndice del gobierno nacional por vía del ministro Iván Velázquez y la reconocida cercanía que han tenido en la medida que han trabajado juntos, no solamente en Colombia, sino también en el exterior, en el país centroamericano de Guatemala, donde todavía hay temas por esclarecer. Así que institucionalmente nosotros queremos que sea lo mejor, que salga lo mejor, que haya neutralidad, que pueda trabajar sin sesgos ni rabias políticas, porque cuando uno escucha a quienes hoy están celebrando, parece que hay más carga de animosidad política que fortaleza institucional. Aquí no se puede estar mirando solamente los procesos de la parapolítica, que se esclarezcan todos los que se tengan que esclarecer. Aquí se escondieron y se ocultaron fenómenos como los de la FARC política, o porque esos nunca procedieron. Y es ahí solamente a manera de comparación donde nosotros queremos una institución que le prevalezca la verdad, la objetividad y no la rabia y las venganzas políticas que se han conocido. Sí, quiero volver de nuevo con la senadora Pizarro y preguntarle justamente por esos cuestionamientos que tuvo esta administración saliente del fiscal Barbosa y la vicefiscal Mancera sobre esa falta de ayuda a las víctimas. Justamente aquí hablamos de las cifras de feminicidios, asesinatos en contra de excombatientes y líderes sociales. ¿Cuál es el llamado, senadora, que hacen ustedes a la nueva fiscal Camargo respecto a estos casos en específico? Bueno, antes de responder tu pregunta, 2 cosas que considero fundamentales. Yo creo que una de las cosas que deben ser desterradas del ejercicio y del Estado colombiano no solamente es la corrupción, sino parece que el cinismo también, porque definitivamente estamos hablando de una fiscalía que ha estado operando únicamente en los últimos, por lo menos en las últimas 2 administraciones, en favor de ciertos sectores políticos, que tiene procesos gravísimos de corrupción y de graves violaciones a los derechos humanos engavetados no solamente hace unos años, sino desde hace décadas, y que precisamente lo que se ha exigido y lo que pretende y lo que espera y lo que merece la sociedad colombiana es una fiscalía autónoma, capaz de impartir justicia a todo, es decir, sin ningún tipo de miramiento. Aquí tenemos que desterrar la corrupción, aquí se trata de superar la impunidad rampante, atroz, a la que nos han sometido como sociedad. Aquí se trata de tener las mejores instituciones y fortalecer las instituciones para la justicia. Y ahí entramos en el punto que, por supuesto, frente al cual me hacías la pregunta, y es efectivamente, nosotros tenemos cifras de abuso sexual contra menores exageradamente altas, que superan el 90%, estaríamos sobre el 98% de impunidad en los delitos de abuso sexual contra menores, y ni hablemos de los feminicidios. Mira, justamente estaba leyendo que digamos que se ha avanzado en la captura de los feminicidas, pero no se avanza en la judicialización. Y ahí entonces tenemos un bache importantísimo. Y esto sucede con otros fenómenos de seguridad, fenómenos de criminalidad. Por eso la justicia es absolutamente importante, y por eso el reto que tenemos es poder superar las brechas de impunidad, que los procesos no duerman en los gavetes de la Fiscalía General de la Nación, sino que se imparta justicia de manera efectiva. Eso es lo que estamos esperándolo hace décadas, y lo espera toda la sociedad colombiana. No importa
cuál sea el proceso, pero tenemos que quitarle la corrupción enquistada a la sociedad colombiana, la violencia que también se ha enquistado y por supuesto una violencia que en este país es gravísima y es que se ensaña en contra de las mujeres. Así que esperamos. No, estamos convencidos de que vamos a tener un cambio en la forma en la que se ha venido impartiendo y dirigiendo la Fiscalía General de la Nación. Por supuesto que va a haber un cambio. Un cambio porque llega una persona que no está ligada a sectores políticos, una persona que es independiente, una persona que es autónoma, que el hecho de haber trabajado con el ministro en temas de corrupción, pues me parece que es secundario, porque aquí de lo que estamos hablando son los resultados de la Comisión Anticorrupción en Guatemala, que tuvo resultados absolutamente trascendentales y lo que tiene que contar no es que haya trabajado con X o con Y en algún momento de su historia, lo que importa es que es una mujer que no solamente tiene 59 años y tiene toda la vitalidad para poder avanzar, sino que además fue la jefa de investigación y litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que también trabajó aquí en nuestro país investigando todo el tema de parapolítica y logró la condena. Eso es un resultados contundentes. Perdóneme porque es que auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Perdóneme un segundo, senadora. Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Porque es que Entonces yo creo que hay una colaboración armónica importante. Me quiero ligar a ese comentario que usted está haciendo, porque dice el representante Cavit, y esta pregunta es para él, que la nueva fiscal es apéndice del ministro Iván Velázquez. Usted nos da, pues digamos, unos argumentos en donde señala pues que trabajó con Iván Velázquez, que es otro asunto, pero representante Cavit, ¿y es que acaso el fiscal Barbosa no era un apéndice de Iván Duque? Amigo de la universidad, compañero, amigo personal. Amigo, yo no sé si la señora Camargo será amiga personal de Iván Velázquez, pero no es un poquito descarado venir aquí a hablar de apéndices cuando si había un apéndice del gobierno en la fiscalía fue el fiscal Barbosa para el caso Duque. Descarado, yo no hice esa afirmación, si usted revisara lo que yo acabo de decir. Apéndice de Iván Velázquez, perdóneme, representante, la grabación está, representante, perdóneme, no. Usted dijo apéndice de Iván Velázquez, lo anoté acá. No, tengo señor, anotado, yo tengo que hacer respetar lo que estoy diciendo acá. Ni siquiera ahí están los oyentes. Yo acabo de decir, y si lo afirmo, lo hago con toda la contundencia del caso. Yo no me voy a escabullir. Y tengo todo el derecho, como toda la ciudadanía, a pensar que una persona que acompañó a Iván Velázquez, que hace parte del gobierno actual, tengamos el derecho a considerar los ciudadanos colombianos a que ella demuestre si es capaz, que fue lo que acabé de decir. Yo le pido el favor a usted respetuosamente que revise lo que yo digo. Si es capaz de trabajar con la neutralidad que necesita o si se va a convertir en un apéndice. Ahora, usted me hace referencias a mí de si Iván Duque y Francisco Barbosa. Pues entonces también tendríamos que ir a hacer el mismo caso de similitud con Juan Manuel Santos y Néstor Humberto Martínez. Y de ahí para atrás, porque es el sistema como está planteado así. Pero no me ponga, por favor, se lo digo respetuosamente, porque usted siempre ha sido muy amables conmigo, a que yo hice una afirmación donde usted me dice que sería descarado lo que yo afirmo, porque estoy poniendo la equivalencia, porque nosotros queremos preservar la institucionalidad. Y la señora, con todos esos pergaminos que se están diciendo que tiene, tendrá que hacerlos valer. Y déjeme contestar algo en referencia a lo que dice la senadora. Pero deme un segundo, representante Cavit. Deme un segundo, tengo que hacer un corte de 5 segundos, vuelvo con usted, vuelvo inmediatamente con usted. 5 segundos de corte para un mensaje comercial y vuelvo con el representante Hernán Cavit, con María José Pizarro, y ya viene el viceministro de la Juventud sobre ese contraste que me parece que de todas formas vale la pena hacerlo respecto a la nueva fiscal, el anterior fiscal, y sus vínculos, sus relaciones con los gobiernos que finalmente los postulan, porque no hay que negarlo, el presidente es quien pone la terna. Es que es correcto, Juan, eso es una discusión, digamos, para otro momento, pero es el diseño institucional el que hay que revisar, si quien debe elegir o ternar es el presidente o no, o cómo será, pero es otra discusión. Aquí lo que yo quiero decir es que la lucha contra el delito, contra el esclarecimiento de feminicidios o de masacre contra líderes sociales o firmantes de acuerdos de paz, etcétera, no está solamente en cabeza de la Fiscalía, que tiene un componente muy importante, el esclarecimiento, pero la política para impedir que eso suceda está en manos principalmente de los gobiernos nacionales, llámese como se llame. Así que ahorita no vamos a escurrir el bulto, como se dice coloquialmente, a decir que es que había una Fiscalía que no hacía nada y que ahora sí va a haber una que haga todo, porque en gran parte de esta política de seguridad está en manos, además destruida, del actual gobierno nacional, Juan Pablo.
Quiero regresar con la senadora María José Pizarro, justamente hablando de esa independencia, de ese apéndice o no. Quienes cuestionan que no vaya a ser tan independiente usted como senadora del Pacto Histórico, ¿qué les dice a quienes piensan así, que podría ser una fiscal de bolsillo del presidente Gustavo Petro? Yo creo que el que las hace se las imagina, sí, porque definitivamente quienes han tenido fiscales de bolsillo han sido los gobiernos pasados. Yo no salvo a Néstor Humberto Martínez, yo les recuerdo que yo hice un debate de control político aquí en el Senado de la República sobre el caso Odebrecht y además cómo no solamente Néstor Humberto Martínez jugó un papel absolutamente preocupante, irreprochable, sino que lo hizo de igual manera el fiscal Francisco Barbosa. Y ni hablemos de los cuestionamientos de la fiscal encargada hasta hoy, Marta Mancera. No, el que las hace se las imagina. Nosotros presentamos una terna de personas con las que no tenemos una relación política, con la que no hay ningún tipo de vinculación política. Una cosa es que dos personas hayan trabajado en algún momento de su vida. Pero estamos hablando entonces de que sería apéndice también de la Corte Suprema de Justicia porque fue magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia. No, una cosa es la carrera de una persona y otra cosa es que uno sea amigo, que uno tenga puertas giratorias, como el caso de Néstor Humberto Martínez, por ejemplo, que pasó de ser el abogado de Sarmiento Angulo a ser el superministro de Santos y luego el fiscal general de la Nación, casi que autoinvestigándose a sí mismo, o el caso del fiscal Barbosa, que es mejor amigo del presidente. Es que más estrechez no puede haber, no. Y lo que no se puede hacer es que con ese sesgo, entonces uno entra a valorar una mujer que pocas veces hemos tenido mujeres fiscales, creo que es la segunda mujer en la Fiscalía General de la Nación, que tiene una hoja de vida y que tiene además independencia política. Lo que nosotros esperamos de ella es que actúe con independencia, es que actúe con rigurosidad, es que supere las brechas de impunidad. Es que nosotros no entramos a prejuzgarla. Nosotros lo que estamos esperando es que actúe con diligencia. Así que de nuestra parte, vuelvo y repito, el que las hace se las imagina. Nosotros no tenemos fiscales de bolsillo, queremos la mejor fiscal general de la nación para este país, es lo que merecemos, ¿sí? Y esperamos que ella cumpla con ese mandato, no nuestro, con el mandato ciudadano de lo que esperan miles y millones de personas que han tenido que padecer la impunidad en este país. De eso es de lo que se trata y que investigue todo lo que tenga que investigar hasta que en este país obtengamos verdad y justicia. Pues queríamos escucharla desde el Pacto Histórico, senadora María José Pizarro. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Sigue la W. Un gran abrazo a toda la mesa de trabajo. A ver, Mauricio, última pregunta para Hernán Cadiv, representante de la Cámara del Centro Democrático. Sí, representante, para evitar que se hable de amigo del presidente, o en este caso amiga, para que no se hable de puertas giratorias, de cacería de brujas, en muchos de los casos de la Fiscalía no se debería pensar ya en un fiscal ad hoc, ¿o cree que sería innecesaria esa figura? No, yo creo que lo que deberíamos tramitar en este Congreso de la República es una reforma constitucional que elimine esta discusión de cada 4 años y que permita que llegue una persona ajena a la nominación política, si se quiere decir pues que se arroje de la propia rama judicial, pero que no tenga esa combinación o esa mixtura que es lo que nos lleva siempre a este tipo de suspicacias. Yo creo que en eso se debería trabajar. Casos de fiscalías ad hoc no han sido muy exitosas en los antecedentes, pero ante las circunstancias de lo que está sucediendo hoy especialmente, con escándalos de corrupción muy, digámoslo así, evidentes en el país y cercanos al gobierno, pues evidentemente también tendríamos que pensar en una figura como esa que brinde la tranquilidad de las actuaciones que avanzan como corresponde, sin el favorecimiento a nadie. Y a nadie es a nadie, sin importar partido, nombre o distinción política. Representante Hernán Cadiv, antes de despedirlo, mire, la grabación de lo que usted dijo en la primera o segunda pregunta que se le planteó aquí en esta conversación, para que tengamos todos la absoluta claridad de qué fue lo que usted dijo, porque además ese es el deber proceder que se debería aplicar por doquier, y es ser fiel a las palabras, ser fiel a lo que se señaló. Esto dijo hace instantes el representante Cadiv, ¿a quién sigue la W? Defensa Iván Velázquez. Aquí lo puntual es si ella tiene la capacidad de proceder como tiene que proceder o se va a convertir en un apéndice del gobierno nacional por vía del ministro Iván Velázquez,
y la reconocida cercanía que han tenido en la medida que han trabajado juntos, no solamente en Colombia, sino también en el exterior, en el país centroamericano de Guatemala. En esa línea, representante, efectivamente usted estaba planteando era un escenario con dos Pablo, posibilidades, porque es decir, usted me da la posibilidad de lo que acaban claro, de escuchar los oyentes, claro, de decir si tiene que proceder como tiene que proceder, claro, es decir, en el deber ser, correcto, o si se va a convertir en un apéndice. Correcto. Ahí está el planteamiento. Correcto. Y te lo agradezco. Correcto, así es. Usted plantea son dos escenarios que además quedan en manos de la nueva fiscal decidir qué camino seguir. Así que muchísimas gracias, representante. Y recuerde usted que aquí lo que buscamos es contar las cosas tal y como ocurren. Y si es necesario reversar o revisar o cuestionar, pues no nos da ni pena ni tampoco miedo. Gracias, representante, una buena tarde. Pablo, siempre gracias a ustedes por la amabilidad del espacio que me permiten. Muy amable. A usted, el representante Hernán Cadavid. Bueno, ya vio usted, Andrea, que también en términos políticos esto genera Claro. toda suerte de discusiones. Sin embargo, y aquí hay que decirlo, la llegada de la nueva fiscal para muchos representa una nueva oportunidad para refrescar la justicia y ojalá para que ésta se vuelva en un aparato efectivo, rápido y sobre todo justo para los colombianos. Ojalá sea así. Claro, y yo le agregaría otra palabra que incluso la dice Luz Adriana Camargo en esa entrevista ante la Corte Suprema de Justicia: independencia, teniendo en cuenta como norte la justicia y la verdad.